Las puertas del viejo centro comunitario crujieron cuando Ellen entró, apretando su desgastado bolso de cuero contra el pecho. El olor a cera para pisos y café viejo llenaba el aire, mezclándose con el sonido distante de alguien practicando escalas en un piano. Se detuvo un momento, absorbiendo la atmósfera institucional familiar que le recordaba a tantos lugares de su pasado. A sus 45 años, Ellen tenía el tipo de rostro que se confundía con la multitud. Llevaba el cabello canoso recogido en una sencilla coleta, y su ropa estaba limpia, pero claramente elegida por comodidad más que por estilo. El cardigan que llevaba tenía un pequeño agujero cerca del codo izquierdo que ella misma había remendado, y sus zapatos prácticos habían tenido mejores días. Para cualquiera que la observara, parecía como innumerables madres trabajadoras que intentaban encontrar un pasatiempo en sus ocupadas vidas. La recepcionista, una alegre mujer llamada Betty, levantó la vista de la pantalla de su computadora cuando Ellen se acercó al mostrador. ¿Puedo ayudarte, querida? Me gustaría apuntarme a clases de piano, dijo Ellen en voz baja, apenas un susurro. Rebuscó en su bolso y sacó un papel arrugado. Vi tu anuncio en el boletín comunitario. Los ojos de Betty se iluminaron. Oh, maravilloso. Tenemos un grupo encantador. ¿Eres principiante o tienes algo de experiencia? Ellen dudó un momento. Yo tocaba un poco cuando era más joven. Nada serio. Bueno, tenemos una clase para principiantes que se reúne los martes por la noche y un grupo de nivel intermedio los jueves. La clase para principiantes podría ser perfecta para ti. Es muy relajada y todos aprenden juntos. Algo cruzó por el rostro de Ellen. ¿Puedo probar primero con la clase intermedia? Si es demasiado difícil, siempre puedo bajar de nivel. Betty arqueó las cejas ligeramente. La mayoría de la gente estaba ansiosa por empezar desde abajo e ir subiendo. Pero había algo en la tranquila determinación de Ellen que la hizo asentir. Por supuesto, querida. La clase intermedia es esta noche a las 7. Es la sala 204 de arriba. Mientras Ellen llenaba el formulario de inscripción, su letra era pulcra y cuidadosa. Gracias a su experiencia musical previa, escribía con sencillez. Algunas lecciones de la infancia. Betty notó sus manos mientras escribió. Eran manos fuertes, con uñas cortas y prácticas, pero había algo en la forma en que sostenía el bolígrafo que parecía casi elegante. El instructor es el profesor Williams, explicó Betty mientras procesaba el pago. Es bastante bueno, aunque puede ser un poco exigente. No dejes que te intimide. Ellen asintió y se dirigió a las escaleras. El edificio se sentía diferente de noche, con largas sombras extendiéndose por los pasillos y el eco de sus pasos más fuerte de lo debido. Encontró la habitación 204 y se quedó afuera un momento, escuchando las voces del interior. Cuando finalmente abrió la puerta, 12 pares de ojos se volvieron hacia ella. Los demás estudiantes eran de edades variadas, pero la mayoría parecían pertenecer al club de campo local. Llevaban la ropa planchada, el pelo arreglado y sus estuches de música eran costosos estuches de cuero en lugar del sencillo bolso de lona de Ellen. El profesor William estaba al frente del aula, un hombre alto de unos 60 años con cabello plateado y gafas de montura metálica. Tenía esa clase de presencia, eso exigía atención, y cuando habló, su voz tenía la autoridad de alguien que había pasado décadas en las aulas. Debe ser nuestra nueva alumna, dijo, mirando a Ellen de arriba abajo de una manera que la hizo sentir como si la estuvieran evaluando y encontrando deficiente. Ellen Chun, ¿verdad? Por favor, tomen asiento donde encuentren uno. La única silla vacía estaba en la esquina del fondo, junto a una mujer que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Ellen se acomodó en la silla de plástico y sacó su sencillo cuaderno y un lápiz que había visto días mejores. Ahora, como decía, el profesor Williams continuó, esta noche vamos a trabajar en la minuete en sol de Bach. Es una pieza fundamental que todo pianista serio debería conocer.
Confío en que todos hayan practicado los ejercicios de digitación que les asigné la semana pasada. Un coro de entusiastas asentimientos llenó la sala. Ellen permaneció inmóvil, observando y escuchando. La clase se trasladó a la zona del piano, donde se habían instalado varios teclados. El profesor Williams mostró la pieza primero, moviendo los dedos con precisión practicada por las teclas. La melodía era sencilla pero hermosa, y Ellen se encontró moviendo inconscientemente los dedos como si estuviera tocando. Ahora, recorramos la sala y que todos intenten los primeros compases, anunció el profesor Williams. Recuerden, la precisión es más importante que la velocidad. Señora Patterson, ¿podría empezar? 1 a 1. Los estudiantes se turnaron en el teclado. Algunos tocaron con vacilación, otros con más confianza, pero todos mostraron el enfoque cuidadoso y metódico de los estudiantes adultos que se esfuerzan por dominar algo nuevo. Cuando fue el turno de Ellen, se acercó al teclado lentamente. Sus dedos se posaron sobre las teclas por un momento, y el profesor Williams notó su vacilación. No se preocupen, dijo, aunque su tono sugería. Él ya se estaba formando una opinión sobre sus habilidades. Solo hazlo lo mejor que puedas. Aquí todos estamos aprendiendo. Ellen colocó los dedos sobre las teclas y comenzó a tocar. Las notas salieron correctamente, pero algo fallaba. Su postura era ligeramente rígida, su toque demasiado cuidadoso, como si se guardara algo. Tocó los compases asignados sin errores importantes, pero también sin ninguna gracia ni musicalidad particular. Adecuado, dijo el profesor Williams frunciendo el ceño ligeramente, aunque creo que te vendría bien trabajar un poco más la posición de los dedos. ¿Has estado practicando escalas? No recientemente, admitió Ellen. Bueno, eso es algo que tendremos que abordar. Las escalas son la base de todo lo que hacemos. Sin la técnica adecuada, te encontrarás en un callejón sin salida muy rápidamente. Mientras la clase continuaba, Ellen permaneció en silencio, hablando solo cuando se le hacía una pregunta directa. Tomó notas en su pequeño cuaderno, pero no pidió aclaraciones ni hizo comentarios al profesor Williams. Parecía alguien que estaba sobrepasada en sus posibilidades, pero demasiado testaruda para admitirlo durante el recreo. Los demás estudiantes charlaban sobre sus horarios de práctica y sus metas musicales. Ellen estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el estacionamiento donde su viejo Honda estaba entre los BMW y Mercedes más nuevos. Eres muy callada, dijo la mujer que había estado sentada a su lado. Por cierto, soy Linda. Este es mi tercer mes en la clase. Ellen, encantada de conocerte. ¿Llevas mucho tiempo tocando? Parece que te sabes la pieza bastante bien. Ellen se encogió de hombros. Justo lo que recuerdo de mi infancia. Probablemente ya no sirva de mucho. Linda se rió. Bueno, todos estamos en el mismo barco. El profesor Williams es duro, pero sabe mucho de lo que habla. Persevera y mejorarás enseguida. Al reanudarse la clase, el profesor Williams anunció la tarea. Quiero que todos practiquen la minuete completa en G4. La semana que viene también empezaremos a preparar piezas para nuestro recital de primavera. Todavía faltan 2 meses, pero me gusta darles a todos tiempo de sobra para prepararse. La mención del recital provocó murmullos de emoción entre los estudiantes. Ellen sintió un pequeño nudo en el estómago. Para quienes estén interesados, el profesor Williams continuó. El recital está abierto a familiares y amigos. Es una oportunidad para demostrar lo aprendido y adquirir experiencia interpretativa. Por supuesto, la participación es opcional, pero ánimo a todos a que la consideren. Al terminar la clase y empezar a recoger sus partituras, el profesor Williams se acercó a Ellen. Señorita Chun, ¿una palabra? Ella esperó a que los demás salieran, dejándolos solos en la sala. Noto que parece un poco insegura de sus habilidades, dijo, sin crueldad, pero con la franqueza de alguien acostumbrado a ir directo al grano.
No hay nada de malo en empezar con la clase de principiantes. A veces, los alumnos adultos se benefician de un enfoque más gradual. Ellen bajó la mirada hacia sus manos, esas manos fuertes y capaces que tanto habían trabajado a lo largo de los años. Me gustaría intentar seguir el ritmo de este grupo, si te parece bien. Aprendo rápido en cuanto empiezo. El profesor Williams la observó un momento. Algo en su tranquila confianza lo intrigó, aunque su forma de tocar no había sido especialmente impresionante. Muy bien, pero espero que practiques. Esto no es solo un club social. Estamos aquí para aprender música en serio. Lo entiendo. Mientras él encaminaba de vuelta a su coche, sintió el peso familiar de llevar un secreto. El centro comunitario quedó en silencio tras ella, y pudo ver al profesor Williams por la ventana, ordenando la sala y tomando notas en su cuaderno. Se preguntó qué habría escrito sobre su actuación de esa noche. El viaje a casa la llevó por la parte antigua de la ciudad, pasando por casas con cálidas luces en las ventanas y familias preparándose para la noche. Pensó en cómo se habían sentido sus dedos al tocar las teclas esa noche. Cuidadosa, controlada, conteniendo décadas de memoria muscular que querían apoderarse de Dot en su pequeño apartamento. Ellen se sentó a la mesa de la cocina y abrió su cuaderno. Anotó la tarea y tomó algunas notas sobre la posición de los dedos, como cualquier otro estudiante. Pero al cerrar el cuaderno, su mirada se desvió hacia un rincón de la sala, donde había un pequeño teclado electrónico cubierto con un paño. Lo compró hacía 3 años en una venta de garaje, diciéndose a sí misma que era solo por diversión, solo para ver si aún recordaba algo. Pero cada noche, después del trabajo, después de lavar los platos, sonreía, pensando en todas las posibilidades que se le habían presentado esa noche. La señora Chain ya había mencionado programas de becas para estudiantes con talento. Otros padres habían preguntado por presentaciones privadas. De repente, el mundo se sintió mucho más grande que esa mañana. Ahora sigo tocando, dijo Mayo. Pero ya no tengo que esconderme. La niña invisible ya no era invisible. Habían pasado 3 semanas desde que Ellen entró por primera vez en la clase de piano de nivel intermedio del profesor Williams. Tras un lío, su paciencia se estaba agotando. Todos los jueves por la noche, se deslizaba a la última fila con su desgastada bolsa de lona y su descolorida libreta, ocupando su lugar como una sombra entre los estudiantes más entusiastas. Ellen, ¿podrías mostrarnos la pieza de Mozart en la que hemos estado trabajando?, preguntó el profesor Williams durante la 4ª semana, con un tono de frustración que los demás estudiantes fingieron no notar. Ellen se levantó lentamente y caminó hacia el teclado, con pasos mesurados y cuidadosos. Los demás estudiantes la observaron mientras se colocaba en el banco, ajustándolo ligeramente antes de colocar las manos sobre las teclas. Cuando empezó a tocar, las notas salieron correctamente, pero de alguna manera sin vida, como si estuviera ocultando deliberadamente algo esencial de sí misma. El profesor Williams golpeó el atril con el bolígrafo. Un hábito que la clase había aprendido significaba que no estaba contento. Técnicamente preciso, dijo cuando terminó. ¿Pero dónde está la emoción? ¿Dónde está la conexión con la música? Estás tocando las notas, pero no la pieza. Ellen asintió en silencio y regresó a su asiento sin defenderse ni pedir aclaraciones. Esta respuesta solo irritó aún más al profesor Williams. En sus 30 años de docencia, había tratado con todo tipo de estudiantes, los demasiado entusiastas que tocaban demasiado rápido, los nerviosos que cometían errores, los perezosos que no practicaban. Pero Ellen era algo diferente, y no lograba entender a qué categoría pertenecía. Durante el descanso, Linda volvió a acercarse a Ellen. En las últimas semanas, se había convertido en lo más parecido a una amiga que Ellen tenía en la clase, aunque sus conversaciones rara vez iban más allá de bromas sobre el tiempo o la dificultad de la tarea de esa semana. No dejes que te afecte, Linda, susurró, mirando al profesor Williams, que estaba organizando partituras al frente del aula. Últimamente ha estado de muy mal humor.
Creo que su esposa mencionó algo sobre que no había conseguido el ascenso en el conservatorio que tanto esperaba. Ellen esbozó una pequeña sonrisa. No pasa nada. Sé que no soy el mejor músico de la clase. ¿Bromeas? Nunca te equivocas. Ojalá tuviera tu precisión. La semana pasada, toqué esa pieza tan mal. Pensé que el profesor Williams me iba a tirar su libro de música. Pero la precisión sin pasión era precisamente lo que le molestaba al profesor Williams. A medida que pasaban las semanas, observaba a Ellen con creciente frustración. Llegaba puntual. Completaba todas las tareas. Nunca faltaba a clase, pero participaba como si estuviera siguiendo el ritmo, y su interpretación se mantenía técnicamente correcta, pero emocionalmente plana. Los demás estudiantes, mientras tanto, mostraban un progreso real. La señora Patterson había superado su miedo a tocar delante de otros y estaba abordando piezas más desafiantes con auténtico entusiasmo. David, un contable jubilado, había desarrollado un verdadero gusto por la música clásica y a menudo se quedaba después de clase para hacer preguntas sobre teoría musical. Incluso Linda, que había empezado como una completa principiante, empezaba a añadir sus propias interpretaciones a las piezas que estudiaban. Ellen, sin embargo, parecía estancada. Tocaba de la misma manera semana tras semana, competente pero sin inspiración. Era como si temiera dejar que la música la conmoviera de verdad. El profesor Williams decidió probar un enfoque diferente. Una tarde, después de clase, le pidió a Ellen que se quedara, pero esta vez su tono era menos autoritario y más preocupado. Ellen, ¿puedo preguntarte algo? ¿Por qué decidiste tomar clases de piano? Levantó la vista de sus sencillos libros de música, sorprendida por el carácter personal de la pregunta. Quería reconectar con algo que solía disfrutar. ¿Y tú lo estás disfrutando? Porque, para ser sincera, no pareces estar especialmente enganchada con el material. Completas las tareas, pero no hay alegría en tu interpretación. La música sin alegría es solo ruido organizado en el tiempo. Ellen guardó silencio un largo rato, y el profesor Williams vio algo en sus ojos, una lucha interna que no podía comprender. Quizás no tengo tanto talento como creía de joven, dijo finalmente. El talento no es el problema, respondió el profesor Williams, sentándose frente a ella. Tienes buena destreza con los dedos, excelente ritmo y lees a primera vista mejor que la mayoría de mis alumnos. Pero te estás guardando algo. Es como si tuvieras miedo de tocar de verdad. Ellen recogió sus cosas sin responder, pero el profesor Williams notó que sus manos temblaban ligeramente al cerrar la cremallera de su mochila. La semana siguiente trajo un nuevo nivel de tensión a la clase. El profesor Williams había estado pensando en el caso de Ellen toda la semana y había llegado a una conclusión que consideraba profesional y necesaria. Mientras la clase se preparaba para la lección, hizo un anuncio que lo cambiaría todo. He estado pensando en nuestro recital de primavera, comenzó, con la voz cargada de una autoridad que hizo que incluso los estudiantes más seguros prestaran atención. Solo faltan 6 semanas y quiero asegurarme de que todos reciban el desafío adecuado. He seleccionado piezas específicas para cada uno que mostrarán sus fortalezas y áreas de crecimiento. Los estudiantes intercambiaron miradas emocionadas. Esto era lo que habían estado buscando, la oportunidad de interpretar auténticas piezas clásicas frente a un público. Señora Patterson, me gustaría que trabajara en la sonatina de Clementi en do mayor. David, te enfrentarás a una invención en grupo. Linda, creo que estás lista para un simple vals. Recorrió el aula, asignando piezas que parecían encajar perfectamente con el nivel de habilidad y la personalidad de cada estudiante. Los estudiantes asentían con entusiasmo, ya imaginándose interpretando estas hermosas piezas. Entonces el profesor Williams se giró hacia Ellen, y algo en su expresión había cambiado. Había una dureza que no había estado presente cuando hablaba con los demás. Ellen, he elegido algo especial para ti. Quiero que interpretes el vals del minuto de Sopopen.
La sala quedó en completo silencio. Incluso los estudiantes que no sabían mucho de música clásica habían oído hablar del Vals del Minuto. Era una de las piezas más famosas de Chopin, técnicamente exigente y musicalmente compleja. Requería no solo precisión, sino también un arte genuino para interpretarla bien. Linda se quedó boquiabierta. Profesor Williams, ¿no es un poco avanzado? El profesor Williams terminó. Quizás. Pero creo que Ellen ha estado dejándose llevar en esta clase, sin esforzarse para alcanzar su potencial. A veces necesitamos un desafío significativo para descubrir de qué somos realmente capaces. Ellen permaneció completamente quieta, sin mostrar emoción alguna en su rostro. Pero si alguien la hubiera observado atentamente, habría notado que sus nudillos se habían puesto blancos donde agarraba el lápiz. Entiendo si cree que es demasiado difícil, continuó el profesor Williams, con un tono que sugería que esperaba exactamente la respuesta. No hay vergüenza en reconocer nuestras limitaciones. Podría asignarte algo más fácil de donar. Los demás estudiantes miraban a Ellen y al profesor Williams como espectadores de un partido de tenis. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Ellen bajó la vista hacia su cuaderno donde había estado tomando notas sobre técnicas de digitación y horarios de práctica. Su letra era pulcra y cuidadosa, como todo lo demás relacionado con su presencia en esta clase. Pero bajo esa apariencia cuidadosa, algo se agitaba que había intentado mantener oculto durante años. Lo haré, dijo en voz baja. El profesor Williams arqueó una ceja. ¿Estás seguro? El vals de un minuto no solo es técnicamente desafiante, sino que requiere verdadera madurez musical. No basta con tocar las notas correctamente. Tienes que entender lo que Chopin intentaba expresar. Lo entiendo, dijo Ellen, y por primera vez desde que se unió a la clase. Había algo en su voz que hizo que el profesor Williams se detuviera. No era exactamente desafío, pero tampoco sumisión. Era algo completamente distinto. Muy bien. Tenemos 6 semanas. Espero que practiques con diligencia y con gusto trabajaré contigo en horario de oficina si necesitas ayuda adicional. Al terminar la clase y empezar a recoger sus cosas, el ambiente estaba cargado de anticipación y preocupación. La tarea de Ellen se había convertido en el elefante en la habitación. Todos sabían que superaba con creces su nivel de habilidad, pero nadie quería decírselo directamente. Linda esperó a Ellen en el pasillo después de clase. ¿Estás segura de esto? Es decir, el profesor Williams claramente intentaba demostrar algo, pero no tienes que demostrarle nada. Ellen se echó al hombro su sencilla bolsa de lona y miró hacia la salida. Quizás sea hora de que me demuestre algo a mí misma. Mientras caminaba hacia su coche, Ellen podía sentir el peso del desafío que tenía por delante. 6 semanas para preparar una pieza que la mayoría de los pianistas dedicaban meses a perfeccionar. 6 semanas para justificar la fe del profesor Williams en su potencial oculto o confirmar sus sospechas de que estaba fuera de lugar. Pero lo que la profesora Williams no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que Ellen llevaba más de 20 años cargando con el vals de los minutos en sus dedos, junto con docenas de otras piezas que vivían en la memoria muscular que tanto se había esforzado por suprimir. La pregunta no era si podía tocarlo. La pregunta era si finalmente estaba lista para dejarles ver quién era realmente. Ellen estaba sentada en la cocina de su pequeño apartamento, mirando la partitura de los valses de los minutos de Chopin, extendida sobre su mesa de madera rayada. Las notas la miraban como viejas amigas que había fingido no reconocer. Sus dedos trazaban los patrones familiares en el papel, mientras los recuerdos musculares se agitaban a pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerlos enterrados. El reloj de su microondas marcaba las 11:47 de la noche. Llevaba sentada allí 3 horas, desde que llegó a casa de clase, luchando con una decisión. Eso parecía más grande que simplemente aprender una pieza de piano. Fuera de su ventana, el vecindario se había vuelto silencioso, salvo por algún que otro coche que pasaba bajo las farolas.
Su pequeño apartamento contaba la historia de una vida vivida con cuidado y pragmatismo. Los muebles eran de segunda mano, pero estaban bien cuidados y todo tenía su lugar. Fotos familiares cubrían una pared. Su hermano menor, Tony, en su graduación universitaria. La boda de su hermana Lisa. Sus padres de tiempos más felices, antes del accidente que lo cambió todo. Pero era el rincón de la sala el que guardaba su verdadero secreto. Allí, cubierto con una sábana descolorida, estaba el teclado electrónico que había comprado hacía 3 años. Se había dicho a sí misma que era solo por diversión, solo para ver si recordaba algo de las lecciones de la infancia. Pero la verdad era más compleja. Dot. Ellen se acercó y apartó la sábana, revelando el sencillo teclado Yamaha que se había convertido en su conexión con un mundo que había dejado atrás. Lo enchufó y se puso los auriculares como hacía todas las noches después del trabajo. El peso familiar de los auriculares la hacía sentir como si volviera a casa. Dot. Sus dedos encontraron las teclas automáticamente, y sin pensarlo, comenzó a tocar, no la versión cuidadosa y contenida que les había mostrado al profesor Williams y a la clase, sino la versión real que vivía en su corazón. En cuanto el vals fluyó de sus dedos como agua, cada nota colocada con la precisión y la emoción de quien lo había tocado. 1000 veces antes de Dot, mientras tocaba, los recuerdos la inundaban como una presa al romperse. La primera vez que aprendió esta pieza, tenía 19 años y se llamaba María Chun. Estudiaba en el conservatorio por aquel entonces, una de las pianistas jóvenes más prometedoras de su año. Su profesora, la señora Rodríguez, había dicho que tenía ese don excepcional que se da una vez en una generación. Recordaba las competiciones, los escenarios con luces brillantes y el público lleno de gente que entendía la música a fondo. Recordó la sensación de sus dedos bailando sobre un piano de cola, el instrumento respondiendo a cada toque como si fuera una extensión de su alma. Recordó haber creído que toda su vida sería música, que pasaría sus días trayendo belleza al mundo a través de su arte. Pero entonces llegó la llamada que lo cambió todo. El accidente de coche de sus padres, la larga recuperación de su madre, la incapacidad de su padre para trabajar, sus hermanos menores aún en el instituto, viéndola como la responsable, la que tenía que mantener unida a la familia. La beca del conservatorio que no podía esperar mientras resolvía la crisis familiar. Los sueños que tuvieron que dejar de lado por la responsabilidad. Ellen dejó de tocar y se sentó en el silencio de su pequeño apartamento. Había decidido dejar la música atrás porque tenía que hacerlo. No había otra opción con la que pudiera vivir, pero el precio había sido más alto de lo que había imaginado a los 19 años. Pensó que solo estaba posponiendo sus sueños, pero posponerlos se había convertido en abandonarlos por completo. Cambió su nombre de María a Ellen al comenzar su nueva vida, trabajando en oficinas y atendiendo las necesidades de todos. Se sintió como deshacerse de una piel que ya no le quedaba, convirtiéndose en alguien práctica y confiable en lugar de alguien que vivía para el arte y la belleza. Durante 26 años, había sido Ellen Chun, la mujer tranquila que pagaba sus cuentas a tiempo y nunca causaba problemas. Pero tarde en la noche, cuando pensaba que nadie lo sabría, volvía a ser María, tocando la música que aún vivía en sus dedos como un idioma. No podía olvidar que el teclado electrónico había sido su compromiso consigo misma. No era un piano de verdad. La pulsación era diferente. El sonido era artificial, pero era suficiente para mantener viva la música en su interior. Se dijo a sí misma que eso era suficiente, que no necesitaba nada más que estos conciertos privados para una sola audiencia. Pero el desafío del profesor Williams despertó algo que había estado intentando mantener dormido. El vals del minuto no era solo una pieza difícil que le había asignado para humillarla. Era la pieza que había tocado para su último recital estudiantil en el conservatorio. La última vez que había actuado como María Chun, la joven y prometedora pianista con toda su carrera por delante, Ellen miró las fotos familiares en su pared. Tony era un ingeniero exitoso, ahora casado y con 2 hijos. Lisa era maestra, feliz y estable con su propia familia.
Sus padres se habían recuperado del accidente y vivían cómodamente en una residencia de ancianos. La crisis que la había alejado de la música había pasado hacía tiempo, pero nunca había encontrado el camino de regreso. Había estado tan ocupada siendo la responsable, la confiable, que había olvidado que también podía ser la que hacía música. Se había convencido a sí misma de que ese capítulo de su vida estaba cerrado, de que sería egoísta intentar recuperarlo ahora. Pero sentada aquí esta noche con las notas de Chopin aún resonando en su memoria, se dio cuenta de que esconderse. Su don podría ser el verdadero egoísmo. Todos estos años se había estado protegiendo del dolor de recordar lo que había perdido. Pero al hacerlo, también le había estado negando al mundo cualquier belleza que pudiera haber compartido. La idea la asustaba más de lo que quería admitir. A los 45, ¿era demasiado tarde para volver a ser María? ¿Podría encontrar el coraje para dejar que la gente viera quién era realmente después de pasar tantos años aprendiendo a ser invisible? Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Linda. Oye, sé que el profesor Williams estaba siendo un poco duro esta noche. Si quieres practicar juntos alguna vez, me encantaría ayudarte. Esa pieza que te dio es realmente desafiante. Ellen miró el mensaje un buen rato antes de responder. Gracias. Es muy amable de tu parte. Creo que primero necesito practicarlo sola un tiempo. Lo que no dijo fue que no necesitaba ayuda para aprender la pieza. Necesitaba ayuda para decidir si era lo suficientemente valiente para tocarlo como merecía ser tocado, con toda la destreza y las emociones que había estado ocultando. Durante tantos años, volvió a guardar el teclado bajo la sábana y se preparó para dormir, pero no le resultaba fácil conciliar el sueño. Yacía en la oscuridad pensando en el profesor Williams y su evidente frustración por sus mediocres interpretaciones. La veía como una estudiante que no se esforzaba lo suficiente, alguien que perdía el tiempo en clase. Si tan solo supiera que cada nota contenida, cada frase meticulosa, era en realidad su lucha contra décadas de entrenamiento y habilidad natural. Tocar mal le resultaba más difícil que tocar bien. Le costaba un esfuerzo enorme contener la musicalidad que quería brotar de sus dedos cada vez que tocaba las teclas. Pero mañana era un nuevo día, y le quedaban 5 semanas para el recital. 5 semanas para decidir si estaba lista para dejar que María Chun volviera a la luz, o si Ellen Chun seguiría protegiéndolas a ambas manteniéndose invisible. Mientras finalmente se quedaba dormida, sus dedos seguían moviéndose contra la manta, tocando escalas y arpegios silenciosos, manteniendo viva la música incluso en sus sueños. La decisión que tenía ante sí parecía enorme. Pero quizás era hora de dejar de elegir la seguridad sobre la verdad, esconderse sobre compartir, el miedo sobre la posibilidad de la alegría. Quizás era hora de volver a casa, a sí misma. La semana anterior al recital, Ellen se encontró caminando por los pasillos vacíos del centro comunitario a las 9 de la noche. Había convencido a Jerry, el conserje, de que le dejara usar las salas de ensayo después del horario de oficina, diciéndole que necesitaba tiempo extra para prepararse para la actuación. Lo que no le había dicho era que había estado viniendo allí todas las noches durante el último mes, lidiando con la decisión más importante de su vida adulta. ¿Seguro que no quieres que me quede?, preguntó Jerry, con las llaves tintineando mientras se preparaba para cerrar el edificio. Sé que ese viejo piano puede ser temperamental a veces. Estaré bien, le aseguró Ellen, agarrando su pequeña bolsa de partituras. Tengo tu número por si algo sale mal. Jerry asintió y se dirigió a la salida, dejando a Ellen sola en el edificio. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo, y en algún lugar a lo lejos, el viejo sistema de calefacción chasqueaba y gemía. Pero Ellen apenas notó estos sonidos mientras se dirigía a la habitación 204, donde el piano vertical la esperaba en la esquina. Este piano se había convertido en su confesionario durante las últimas semanas. Cada noche venía allí y se enfrentaba a la misma decisión imposible. Seguir ocultando quién era realmente o arriesgarlo todo dejando que el mundo volviera a ver a María Chun. Se sentó en el banco y levantó la tapa del teclado,
revelando las teclas amarillentas que habían escuchado tantas escalas tentativas y ejercicios meticulosos de los estudiantes del profesor Williams. Pero estaban a punto de escuchar algo muy diferente. Dot. Ellen puso los dedos sobre las teclas y comenzó a tocar el vals del minuto, pero no como lo había estado tocando en clase. Esta vez, dejó fluir 26 años de musicalidad reprimida. A través de sus manos, la melodía se elevó y bailó. Cada frase se moldeaba con la comprensión que solo se obtiene al vivir con la música en el alma. Dot, mientras tocaba, casi podía sentir a su antigua maestra, la señora Rodríguez, sentada a su lado, animándola a profundizar en la esencia emocional de la pieza. La música no se trata de una técnica perfecta, solía decir la señora Rodríguez. Se trata de contar una historia que solo tú puedes contar. Ellen se había contado historias de otros durante tanto tiempo que casi había olvidado que tenía una propia que merecía la pena compartir. Cuando terminó el vals, no se detuvo. Sus dedos se movieron automáticamente hacia el nocturno y mi bemol de Chopin, una pieza que había tocado en su último recital en el conservatorio hacía tantos años. La melodía era como una conversación con su yo más joven, llena de esperanza y sueños que parecían tan seguros en aquel entonces. Estaba tan absorta en la música que no oyó los pasos en el pasillo. No notó la sombra que apareció en la puerta ni la figura que se quedó completamente quieto, escuchando cada nota con creciente asombro. El profesor Dot Williams había regresado al centro comunitario a recoger el libro de calificaciones que había olvidado antes. Últimamente le costaba dormir, preocupado por las piezas de recital de varias de sus alumnos. La tarea de Ellen le pesaba especialmente. Empezaba a arrepentirse de haberle dado una pieza tan difícil, preguntándose si su frustración lo había llevado a prepararla para el fracaso público. Pero a medida que su música llenaba el edificio vacío, todas sus preocupaciones se evaporaron en algo mucho más complejo. Esta no era la interpretación vacilante y cuidadosa que había estado escuchando en clase. Era arte del más alto nivel, el tipo de expresión musical que rara vez había encontrado, incluso en conciertos profesionales. Se quedó en la puerta, temeroso de moverse o respirar demasiado fuerte, observando esta transformación con una mezcla de asombro y confusión. La mujer al piano se parecía poco a la estudiante tranquila y modesta que se sentaba en su última fila todos los jueves por la noche. Toda su postura había cambiado. Su conexión con el instrumento era completa y la música que brotaba de sus dedos era sencillamente magnífica. Dot. Ellen terminó el nocturno y se sentó en silencio un momento, con las manos apoyadas en el regazo. En el silencio que siguió, percibió otra presencia en la habitación. Se giró lentamente y vio al profesor Williams de pie en la puerta, con el rostro entre sorprendido y algo más que no pudo identificar. ¿Cuánto tiempo llevas ahí parado?, preguntó en voz baja. El profesor Williams entró en la habitación, moviéndose con cuidado, como si temiera romper un hechizo. El suficiente, dijo. El suficiente para darme cuenta de que te debo una disculpa. Ellen volvió al piano. Sus dedos encontraron las teclas de nuevo, pero no las presionó. No me debes nada. Creo que sí. El profesor Williams acercó una silla y se sentó junto al banco del piano. Llevo 30 años enseñando y me enorgullezco de ser capaz de reconocer el talento, pero pasé por alto por completo lo que tenía delante. Ellen guardó silencio un largo rato. No intentaba mostrarte mi talento. Intentaba ocultarlo. ¿Por qué? La pregunta flotaba en el aire entre ellos. Ellen se había estado preguntando lo mismo durante semanas, y todavía no estaba segura de tener una respuesta completa. Porque era más fácil, dijo finalmente. Porque dejar que la gente vea quién soy realmente significa arriesgarme a perderlo todo de nuevo. El profesor Williams esperó a que continuara, intuyendo que había mucho más en esta historia. Antes me llamaba María, dijo Ellen, con una voz tan suave que tuvo que inclinarse para oírla. María Chun estudiaba piano en el conservatorio hace 26 años. Iba a ser concertista de piano. Le contó sobre el accidente,
sobre la crisis familiar, sobre la decisión que había tomado de dejar atrás sus sueños. El profesor Williams la escuchó sin interrumpir, empezando a comprender el peso de lo que había estado cargando todos estos años. Pensé que podría volver a la música tranquilamente, continuó Ellen. Solo tomar algunas clases, tocar un poco sin que nadie sepa quién era. Pero me diste el vals del minuto, y es imposible tocar esa pieza a medias. Exige todo lo que tienes. Entonces, ¿te has estado conteniendo en clase? Ellen asintió. Todas las semanas. Tocar mal es mucho más difícil para mí que tocar. Bueno, va en contra de todo lo que aprendí, de todo lo que soy. El profesor Williams negó con la cabeza lentamente. Y yo que pensaba que no te esforzabas lo suficiente. Pensaba que estabas perdiendo el tiempo de todos. Tal vez sí, dijo Ellen. Tal vez yo también he estado perdiendo mi propio tiempo. Se sentaron en un cómodo silencio durante unos minutos. Minutos, el peso de la revelación de Ellen se instaló entre ellos. Finalmente, el profesor Williams volvió a hablar. ¿Qué vas a hacer con el recital? Las manos de Ellen se movían por las teclas en silencio, practicando la digitación de pasajes que podría tocar dormida. No lo sé. Si toco como acabo de hacerlo, todos sabrán que he mentido sobre quién soy. Si toco como lo he hecho en clase, le estaré haciendo un flaco favor al corte y a la música misma. ¿Qué te dice tu corazón que hagas? Ellen bajó la mirada hacia sus manos. Esas manos que habían cargado 26 años de música sin tocar. Mi corazón me dice que estoy cansada de tener miedo. Estoy cansada de empequeñecerme para que los demás se sientan cómodos. Estoy cansada de fingir que lo mejor de mí no existe. El profesor Williams se levantó de su silla. Entonces creo que sabes lo que tienes que hacer. Ellen asintió, aunque todavía parecía insegura. ¿Y si he olvidado cómo actuar? ¿Y si no soy tan bueno como creo después de todos estos años? Basándome en lo que acabo de oír, no creo que tengas que preocuparte por eso, dijo el profesor Williams con suavidad. La cuestión no es si puedes tocar bien. La cuestión es si estás listo para que la gente vea tu verdadero yo. Como dijo el profesor Williams. Después de dejar sus cosas, se detuvo en la puerta. Ellen o María, quien quiera ser mañana. Buenas noches, quiero que sepas que ha sido un honor tenerte en mi clase, aunque no me diera cuenta en ese momento. Después de que él se fuera, Ellen se sentó sola al piano durante otra hora, tocando su repertorio y recordando cómo se sentía ser plenamente ella misma. Mañana por la noche, tendría que decidir de una vez por todas si Ellen Chun o María Chun subirían al escenario. Pero esta noche, en esta sala vacía, con solo el viejo piano como compañía, finalmente era ambas. El día del recital llegó con una tarde de primavera inusualmente cálida que atrajo a las familias al salón principal del centro comunitario. Ellen estaba de pie en la pequeña habitación detrás del escenario, observando a través de una rendija en la cortina cómo la gente llenaba las sillas plegables que habían sido dispuestas en filas ordenadas. Los niños se retorcían en sus asientos mientras sus orgullosos padres se ajustaban con sus teléfonos para obtener el mejor ángulo para grabar las actuaciones de sus seres queridos. Apenas había dormido la noche anterior, su mente oscilaba entre la emoción y el terror. Esta mañana, había hecho algo que no hacía en 26 años. Había llamado al trabajo para decir que estaba enferma. No porque estuviera enferma, sino porque necesitaba ese día para prepararse para lo que sentía que sería la actuación más importante de su vida. Linda apareció a su lado, nerviosa pero emocionada, con un vestido que claramente había comprado específicamente para la ocasión. ¿Puedes creer que de verdad estemos haciendo esto? Estoy tan nerviosa que apenas recuerdo cómo empieza mi pieza. Ellen logró sonreír. Serás maravillosa. Te oí practicar la semana pasada y has mejorado mucho. Gracias. Tengo curiosidad por saber cómo has manejado esa pieza monstruosa que te dio el profesor Williams. ¿Has podido terminarla? Bien. Antes de que Ellen pudiera responder, el profesor Williams apareció entre bastidores,
con un aspecto distinguido en su traje oscuro y llevando el programa de la noche. Sus ojos se encontraron con los de Ellen cuando ella vio comprensión en ellos, junto con algo que podría haber sido orgullo. «Buenas noches a todos», dijo al pequeño grupo de artistas reunidos tras el escenario. «Quiero que todos sepan lo orgulloso que estoy del trabajo que han hecho este semestre. Recuerden, esto no es una competencia. Es una celebración de su trayectoria musical. Toquen con el corazón y todo lo demás vendrá solo por añadidura». Su mirada se posó en él en un instante más que la de los demás. No habían hablado desde su encuentro en la sala de práctica hacía 3 noches, pero algo había cambiado entre ellos. Él conocía su secreto ahora, y de alguna manera eso hacía que todo fuera a la vez más fácil y más aterrador. El recital comenzó con la sonatina claante de la señora Patterson. Ellen escuchaba desde detrás del escenario como la mujer mayor interpretaba la pieza con cuidadosa precisión, ganándose un cálido aplauso del público. Uno a uno, los estudiantes se turnaron en el hermoso piano de cola que habían traído especialmente para la ocasión. David tocó su invento con sorprendente confianza, y el sencillo acorde de Linda y el vals se ganaron los vítores entusiastas de su familia en la primera fila. Cada interpretación fue recibida con generosos aplausos y sonrisas de aliento. Este era exactamente el tipo de ambiente de apoyo y cariño en el que Ellen había temido confiar. «Ellen Chun», anunció el profesor Williams mientras los aplausos para la artista anterior se apagaban. «Interpretará los valses pequeños de Chopin en re bemol mayor». Ellen subió al escenario, sintiendo las piernas extrañamente inestables. Las luces del escenario eran más brillantes de lo que esperaba, y por un momento no pudo ver al público en absoluto. Luego, sus ojos se adaptaron y vio a unas 60 personas, mirándola expectantes, familias con sus teléfonos listos, otros estudiantes de la clase, algunos miembros del personal del centro comunitario que se habían quedado a escuchar. Se sentó en el banco del piano y lo ajustó ligeramente, como lo había hecho miles de veces antes. Pero a medida que sus manos se acercaban a las teclas, se dio cuenta de que este momento era diferente a todas las demás presentaciones de su vida. Ella no era María Chun, la joven y prometedora estudiante de conservatorio que tocaba para profesores y críticos. Ni siquiera era realmente Ellen Chun, la mujer cuidadosa que había estado escondiéndose durante 26 años. Era alguien nueva, alguien que poseía ambas identidades y finalmente estaba lista para permitir que existieran juntas. Los primeros compases del minuto. El vals fluía de sus dedos con una claridad cristalina. Había tomado su decisión en el momento en que se sentó. No habría más contención, no más mediocridad cuidadosa. Si iba a hacer esto, lo haría bien. El público, que había estado esperando el tipo de actuación amateur bien intencionada que habían estado escuchando toda la noche, se quedó en completo silencio. Esto era algo completamente distinto. Los dedos de Ellen bailaron sobre las teclas con una combinación de maestría técnica y profundidad emocional que transformó el familiar centro comunitario en una sala de conciertos. Podía sentir la música transportándola. Alejada de sus miedos y dudas, tal como había sucedido cuando tenía 19 años y creía que todo el mundo esperaba escuchar lo que tenía que decir. Los valses giraban y se arremolinaban. Cada frase cobraba forma con la inteligencia musical que emanaba de comprender realmente lo que el compositor había sentido al escribir esas notas. Dote entre el público. La gente había dejado de ajustar sus teléfonos y mirar la hora. Incluso los niños inquietos se habían quedado quietos, percibiendo que algo especial estaba sucediendo. El profesor Williams observaba desde un lateral del escenario, con una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro al darse cuenta de que Ellen estaba haciendo mucho más. No solo tocar una pieza difícil correctamente, pero Ellen no había terminado. Mientras las últimas notas del vals minucioso se desvanecían, en lugar de levantarse para hacer una reverencia, permaneció al piano. Sus manos encontraron las teclas de nuevo y comenzó a tocar algo que no estaba en el programa. La melodía que surgió fue dolorosamente hermosa.
Una pieza que había compuesto durante su último año en el conservatorio y que nunca había interpretado. Era música sobre la pérdida y la añoranza, sobre sueños postergados y el coraje necesario para recuperar la esperanza. Era su historia contada en el idioma que hablaba con mayor fluidez. El público estaba fascinado. Esto ya no era un simple recital de piano. Era algo mucho más íntimo y poderoso. Ellen había abierto su corazón por completo, compartiendo no solo su habilidad técnica, sino también sus emociones más profundas con una sala llena de desconocidos que, en ese momento, se habían convertido en una especie de familia. Cuando finalmente levantó las manos del teclado, el silencio que siguió fue profundo. Luego, comenzando lentamente y creciendo como una ola, comenzaron los aplausos. Pero no era solo una apreciación cortés. Era el tipo de respuesta genuina y conmovida que los músicos dedican toda su carrera a inspirar. La gente estaba de pie, muchos con lágrimas en los ojos. Linda lloraba desconsoladamente, y el profesor Williams tuvo que enjugárselos con un pañuelo. Incluso el conserje del centro comunitario, Jerry, que había estado escuchando desde el fondo de la sala, aplaudía con entusiasmo. Ellen se levantó lentamente y miró al público, viéndolos con claridad por primera vez. No eran jueces ni críticos que pudieran encontrarla deficiente. Eran simplemente personas que habían sido conmovidas por la belleza y que comprendían que habían presenciado algo único y especial. Mientras continuaban los aplausos, el profesor Williams se unió a ella en el escenario. «Damas y caballeros», dijo con la voz cargada de emoción. «Creo que acabamos de escuchar algo extraordinario. Ellen, ¿quieres decir unas palabras?» Ellen miró el mar de rostros, todos sonrientes y expectantes. Durante tantos años, había temido que revelar su verdadero yo la llevara a la decepción o al rechazo. Pero lo que vio en cambio fue aceptación, admiración y alegría genuina. «Gracias», dijo simplemente. «La música ha sido lo más importante de mi vida desde que tengo memoria, incluso cuando pensé que tenía que dejarla atrás. Esta noche me has dado el regalo de recordar quién soy realmente». Más tarde, mientras la gente se reunía alrededor de la mesa de recepción para tomar galletas y café, Ellen se encontró rodeada de público que quería hablar con ella. Algunos le preguntaban por su trayectoria, otros simplemente querían agradecerle la hermosa actuación. Por primera vez en décadas, se encontró diciendo la verdad sobre su formación musical y los años que llevaba sin actuar. Linda la abrazó fuerte. «No puedo creer que te hayas estado guardando todo eso. Eres increíble, profesora». Williams se acercó cuando la multitud empezó a dispersarse. «Tengo una confesión que hacer», dijo. «Tengo una amiga que dirige el programa de música en la universidad local. Están buscando un nuevo profesor de piano. ¿Te interesaría reunirte con ella?» Ellen sintió que el corazón le daba un vuelco. «No sé si estoy lista para algo así. Después de esta noche, creo que estás lista para todo», dijo el profesor Williams con suavidad. «La cuestión es si quieres seguir ocultando tu luz bajo un celemín o si estás lista para dejarla brillar». Mientras Ellen conducía a casa esa noche, se dio cuenta de que todo había cambiado. Seguía siendo la misma persona que iba a trabajar los lunes, pagaba sus cuentas y se ocupaba de sus responsabilidades, pero también volvía a ser María Chun, la música que tenía algo hermoso que ofrecer al mundo. Pensó que las dos partes de sí misma que habían parecido incompatibles durante tanto tiempo finalmente habían encontrado la manera de coexistir. No tenía que elegir entre ser práctica y ser artística, entre cuidar de los demás y cuidar de sus propios sueños. Por primera vez en 26 años, Ellen miró hacia el futuro y vio posibilidades en lugar de limitaciones. La música había vuelto a su vida, y esta vez no iba a dejar que el miedo se la arrebatara.